Hola, Vero. Carlitos, si vos me das el ok. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas Bien, noches ¿vos? a todas y a todos. Bien, con frío, pero bien, bien, por Ah, suerte. sí, está frío. Bueno, si les parece, bueno, le agradezco a Carlos, que es el que ha estado haciendo el nexo con Mica para hacer esta hermosa charla que vamos a tener hoy. También le agradezco al resto de la comisión directiva de la que formamos parte. Para quien no me conoce, porque sabemos que no todos los que están hoy aquí presentes son de Luis, yo me llamo Verónica Beglia. Soy la actual presidente del Colegio Médico Veterinario de San Luis, y en función de la situación de pandemia en la que nos encontramos hoy, con el aislamiento prácticamente obligatorio, los veterinarios seguimos teniendo un rol fundamental en lo relacionado con nuestra profesión. Entonces, parte de los chicos de la comisión directiva han tenido esta iniciativa de desarrollar este congreso virtual solidario, para mejorar un poco nuestras condiciones de conocimiento, poder aprender más cosas de las que ya a lo mejor conocemos, y aprovechar también un poco, acercarnos con muchos colegas, que a lo mejor la distancia nos impide un poco poder tenerlos aquí presentes y transformar también su conocimiento, poder traerlos de forma más cerca. Así que aprovechando un poco la virtualidad, poder escuchar a distintos colegas de las distintas ramas, y en este caso a una compañera nuestra de la facultad, una gran colega que nos viene con un tema muy interesante. Así que bueno, la intención nuestra es que se puedan sumar a las distintas charlas que estamos realizando, y justamente el Congreso es solidario porque estamos haciendo una recepción de alimentos no perecederos para poder llevar a familias en distintos barrios de acá de la ciudad de San Luis, que son bastante carenciados, y que justamente esta situación de aislamiento ha dificultado muchísimo la posibilidad de trabajos que por lo general son informales. Entonces las familias se encuentran en una situación bastante precarizada. Los colegas no cobran por hacer estas charlas, y nosotros tampoco les cobramos a los colegas para poder participar, al contrario, son totalmente gratuitas, gracias a la dedicación del tiempo que ponen los colegas que están dando estas charlas. Así que bueno, me adelanto para agradecerle a Mica por la predisposición de su tiempo, y bueno, agradecerles a todos los presentes de participar en la charla, así que lo dejo a Carlitos nomás que haga la introducción. Muchas gracias. Bueno, Vero, gracias. Yo no voy a prender la cámara para que no se asusten, porque tuve un día complicado hoy. Bueno, Mica, muchas gracias. Sinceramente, con Micaela es una chica que vive estudiando, vive con máster, con doctorado, con todo, y es muy humilde, en el sentido de que no cualquiera se presta, sobre todo con el trabajo que tiene ella, no se presta a dedicarnos una charla y contar su experiencia. Así que, Mica, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo a todos. Y bueno, vamos nomás que cuando quieras, larga nomás. Y lo que sí le voy a decir a Bueno, todos, que pueden ir haciendo las preguntas por mensaje, o si alguien se anima, que veo muchos colegas que hacen reproducción y muchos colegas acá de San Luis también que hacen equinos, pueden prender el micrófono las preguntas van a ser a lo último para compartir su experiencia, o si quieren hacer alguna pregunta y hacer un intercambio, no hay ningún problema. Así que bueno, Mica, muchas gracias y todo tuyo. y arrancamos. Bueno, antes que nada, agradecerles a ustedes la invitación y la posibilidad de participar en este espacio. Y nada, espero que les sirva útil. Ahí abajo tienen mi mail, si alguien después se quiere contactar por algo, pueden hacerlo por esa vía, o con cualquiera de los chicos también van a poder llegar. Así que bueno, vamos a ir a la charla, que es para lo que estamos hoy. Vamos a hablar un poco acerca del manejo práctico de las receptoras en transferencia de embriones. Voy a abordar como 3 ramas principales de esto. Por un lado, vamos a hablar de las pautas para la incorporación de una yegua como receptora, cómo decir, esta sí sirve o esta no sirve como receptora.
Por otro lado, vamos a ver cómo sincronizamos, una vez que la incorporamos, cómo sincronizamos esa receptora con la o con las donantes que tengo asignadas, y cuáles son como los distintos escenarios que se me pueden presentar a lo largo del año, tratando de sincronizar receptoras con donantes, que me puedo encontrar que tenga receptoras cíclicas, entonces voy a estar sincronizando más bien ovulaciones, o puede ser que mi donante cicle en el invierno y las receptoras no, entonces tenga que hacer sincronización con yeguas receptoras anovulatorias, o puede ser que por alguna hipótesis requiera adelantar la temporada reproductiva. Entonces también vamos a ver cuáles son las herramientas más comunes y que tenemos disponibles hoy en nuestro país para realizar la sincronización entre la donante y las receptoras en todos estos escenarios. Y por último vamos a ver un poquito de lo que sería el cuidado de las receptoras una vez que las tengo incorporadas y dentro de un sistema. Entonces, empezando con las pautas para la incorporación. Yo acá lo que quise fue nombrar un montón de factores que son los que harían una receptora ideal, que no siempre la voy a tener, y otra cosa que por ahí tenemos que tener en cuenta es que la transferencia de embriones empezó en un momento y después las técnicas se fueron adaptando y hoy por hoy se aplica en escenarios muy diferentes, desde grandes centros de transferencia donde tengo 1000 receptoras y tengo posibilidades de ser un poco más estrictos con estas pautas de incorporación, o por ahí sistemas o razas que manejan un número más chico de animales y en el que quizás tenga una donante y una receptora. Entonces voy a tener que ser un poco más flexible con estos factores para la incorporación y para decir, esta receptora me sirve o esta receptora no me sirve. Y teniendo en cuenta que si yo acepto una receptora que no me sirve, el único perjudicado soy yo porque después la receptora no se preña. Entonces es como que por ahí hay que hacer un equilibrio con estos factores a la hora de decidir incorporar o no una receptora. El primer ítem a tener en cuenta es la mansedumbre de las yeguas. Deberían de ser yeguas que se puedan agarrar, que se les pueda poner un bozal, que entren a la manga, que las pueda revisar. En general, siempre se empieza dándole algún tipo de sedante para que esté tranquila, después ya no se da tanto y las yeguas entran en el sistema y no habría mayores problemas en una yegua que uno incorpora. Este factor de la mansedumbre también va a estar en relación con las instalaciones y con el personal que uno maneje. Si uno tiene buenas instalaciones que disminuyen el riesgo que corre todo el personal que trabaja alrededor de la yegua, puede ser un poco más flexible con la mansedumbre, o si tiene personal muy idóneo, o si no lo tiene, es un factor por ahí a considerarlo y no arriesgar nuestra vida por sumar una receptora más. Otro de los factores es la edad. En general se recomienda que las receptoras tengan entre 4 y 10 años, lo cual no quiere decir que si tiene 11 la voy a excluir directamente. Nada, son factores a considerar y que llevan a la receptora más o menos ideal. La salud y la sanidad. En esto me refiero a todas las enfermedades sistémicas que puedan estar afectando a la reproducción. Por ejemplo, si al momento de ir a elegir una receptora veo que tiene signos de laminitis, esa receptora no es apta para incorporar, o el propietario me dice, tengo a esta que está allá que no se mueve para ningún lado, puede ser receptora, y no, esa receptora no es capaz de llevar una gestación, un parto, cuidar un potrillo, que además es valioso. Entonces, esos son pequeños factores a tener en cuenta. Una yegua que es tuerta del ojo izquierdo, lo más probable es que no lo vea el potrillo, lo pierda por el campo, tenga ciertos problemas. Entonces, la salud y la integridad del animal son importantes, que no tenga anemia, que tenga las vacunaciones medianamente. Casos de diarrea, una yegua con diarrea crónica no es apta como receptora, que en sí tenga un estado de salud
y de sanidad aceptable. Ya pasando a lo que es la reproducción propiamente dicha, la conformación vulvar tiene que ser un 30% de la vulva está por arriba del piso de la pelvis y un 70% el 10%. Esto, si bien es un determinante a la hora de la compra, tampoco es tanto. Sabemos que hay conformaciones que con una simple sutura de Kaslik se mejoran y la yegua se puede utilizar como receptora, entonces es como que hay que tener un límite hasta cuánto sí y hasta cuánto no, y también evaluarla cómo está la yegua en ese momento. Quizás muchas veces cuando la vamos a revisar para la compra, la yegua está flaca, y después cuando recupera sus kilos, esa conformación vuelve a lo normal. Otro de los aspectos externos a evaluar en una receptora es la glándula mamaria, que no tenga lesiones, y otro de los datos que me va a dar es si la yegua es parida o no es parida, que obviamente siempre se prefiere una yegua que fue capaz de llevar una gestación adelante, un parto y criar a su potrillo. Viendo el aparato reproductor interno, vamos a realizar un tacto y ultrasonografía, tratando de ver si hay presencia de quistes, si están los ovarios y está el útero. No vaya a ser que alguien la haya agarrado y haya querido practicar una ovarectomía con la yegua. Ver que no esté preñada, porque no tendría que estar preñada para que yo pueda preñarla. Ver que no tenga colecta de líquido en temporada reproductiva, que haya una concordancia con lo que estoy viendo en los otros. Otros dos factores que estaría bueno tener en cuenta al momento de seleccionar receptoras, pero que son bastante complicados de incorporar, son la biopsia endometrial, para ver cómo está ese endometrio, y un tacto cervical, porque sobre todo en las yeguas paridas hay lesiones, hay cervix fibrosados, hay lesiones que generalmente ocurren al parto, y que uno con el simple tacto o con la ecografía, con el tacto transrectal o con la ecografía, no es capaz de determinarlo. Cuando en general vamos a ver receptoras para comprar, no todos los lugares cuentan con las instalaciones adecuadas, o el personal, o un montón de cosas para poder realizar tanto la biopsia como el tacto cervical. Hay que lavarle el perineo a la yegua, es una situación complicada en el medio del campo, entonces son dos medidas que serían útiles poder tenerlas en cuenta, pero que muchas veces no es posible de realizar. Otro dato importante también es la historia reproductiva. Si el dueño me dice, sí, mira, tengo para que uses de receptora a Manchita, que está ahí hace como 8 años que está con el padrillo, pero nunca se preñó. Y bueno, vamos a ver la Manchita si puede ir como receptora, pero si hace 8 años que está enmanada con el padrillo y nunca se preñó, capaz que no sea la mejor opción para incorporar como receptora. Bueno, entonces, hasta acá tenemos incorporadas o elegidas medianamente las receptoras. Vamos a pasar ahora a sincronizarla con la donante. Para esto primero vamos a recordar que las yeguas son poliéstricas estacionales. Esto quiere decir que tienen una temporada reproductiva que va a ser desde mediados de primavera, verano, hasta mitad del otoño. Luego de eso viene la transición de otoño, con ciclos que se van haciendo más largos, falla la ovulación, es un ciclo, falla la ovulación, el crecimiento folicular es más lento, y van a ir hacia un periodo anovulatorio durante todo el invierno, donde prácticamente no tienen hormonas circulando, ni GnRH, ni FSH, ni LH,
no hay crecimiento folicular, entonces tampoco hay estrógenos, no hay ovulación, con lo cual tampoco hay progesterona. Todo el aparato reproductivo se torna flácido, los ovarios se atrofian y se vuelven muy chicos, hasta que empiezan a aumentar las horas luz, con más de 14 horas, y comienza nuevamente la secreción de GnRH, FSH, LH, hay reclutamiento folicular, y estamos en la transición de primavera, que culmina con la primera ovulación de la temporada, y nuevamente tenemos una receptora cíclica. A su vez, el ciclo de las yeguas dura entre 21 y 23 días, tiene bastante variación individual, con 2 periodos diferentes dentro del ciclo: un estro, que dura alrededor de una semana, a veces un poco más, a veces un poco menos, y un periodo de diestro, dominado por la progesterona, que dura 15 días. Entonces, teniendo en cuenta todos estos detalles, más la variabilidad individual, cada vez que voy a revisar una yegua, tengo que pensar como en todo este mapita, en qué está esta yegua. Lo más lógico sería que si yo hoy voy a revisar una yegua que desconozco su historia, lo esperable es que esté en un periodo no ovulatorio, porque estamos en el invierno. Pero nada quita que esa yegua hoy esté en diestro y sea del 30% de las yeguas que cicle todo el año, o esté en estro, o ovule, y tenga ciclos fértiles. Entonces es como que hay que tener el abanico abierto a que pueden ser todas, con opciones más probables que otras. En la sincronización de la ovulación hay como una teoría tradicional que viene de las primeras experiencias en la transferencia embrionaria en ovejas y en vacas, que ellos vieron que la mejor sincronía, tanto para ovejas como para vacas, era que la donante y la receptora hubieran ovulado el mismo día. Entonces, cuando empieza la transferencia en la yegua, que fue bastante posterior, empiezan a probar esta sincronía, y en las vacas funcionaba también un día más de ovulada la vaca receptora que la donante, y en las ovejas 2 días más ovulada la oveja receptora que la donante. Entonces empiezan a probar sincros más amplias en las receptoras, en las yeguas, y se llega a lo que hoy se conoce como el rango aceptable de transferencia, desde una ovulación de la receptora un día antes de la donante hasta 4 días posteriores a la donante. Está ampliamente demostrado, hay muchos estudios, que con las transferencias -1, es decir, cuando la receptora ovuló antes que la donante, las tasas de preñez son notablemente inferiores que con las otras sincronías, con la 0 hasta la 4, incluso también 5. Y que se logran mejores tasas de preñez con sincronía +1, +2. Pero actualmente ha habido como un cambio en el eje de la sincronización de las ovulaciones. Esa teoría tradicional ponía como eje al día de ovulación de la donante. Es decir, a partir del día de ovulación de la donante, que es el día 0, yo veo receptoras o menos días de ovulada o más días de ovuladas. Esta nueva forma de ver la sincronización tiene en cuenta el concepto de la receptividad endometrial, que es la capacidad que tiene ese endometrio de relacionarse con el embrión que yo le estoy transfiriendo, y de concretar los mecanismos del reconocimiento materno de la preñez. Hay muchos factores que influyen en esta receptividad endometrial, pero está demostrado que la progesterona, el tiempo de exposición de ese endometrio a la progesterona, es uno de los principales factores de esta receptividad endometrial, y la progesterona va a actuar regulando la expresión génica en el endometrio de factores de crecimiento, de moléculas de adhesión, de factores reguladores de la angiogénesis.
todos que van a estar interviniendo para que ocurra el reconocimiento de la preñez y tener una gestación. Y todo esto tiene que ocurrir, como ven acá, en esta curva, en este gráfico, podemos observar los valores séricos de progesterona en una yegua vacía y en una yegua preñada. El gráfico que tiene los triangulitos, que después se hace constante, es el de la yegua preñada, y el que cae, que es los circulitos, es el de la yegua no preñada. Fíjense que alrededor del día 6 al día 7 se diferencia el patrón sérico de progesterona de la yegua preñada de la yegua vacía. Es decir, que esta receptividad endometrial y toda esa regulación que produce la progesterona se produce antes de este día 6-7 en el que cambian los valores séricos de progesterona. Esto lo vemos también en este trabajo de Jacob, que evalúa las tasas de preñez, son embriones de día 8, y las receptoras están entre 2 y 8 días de ovuladas. Entonces ellos observan las tasas de preñez y vemos que las tasas de preñez mejores son con yeguas entre 3 y 5 días de ovuladas. Esto también, por otro lado, lo que me está diciendo es que los embriones, estos son embriones de día 8, son capaces de adaptarse a un ambiente uterino menos desarrollado, porque este útero está en 5 días, en 4 días, pero no son capaces de sobrevivir a un ambiente más avanzado. Es decir, que si yo pongo ese embrión en un útero que ya pasó esta diferenciación en la progesterona, no va a sobrevivir, el embrión no va a sobrevivir en ese útero que ya pasó el momento de diferenciación en la progesterona. Esto, ahora vamos a ver de manera comparativa cómo sería la sincronización con las dos teorías, con la teoría tradicional basada en el día de ovulación de la donante y con la nueva forma de verlo basada en los días de ovulada de la receptora al momento de la transferencia, es decir, cómo está la receptividad endometrial cuando yo le voy a ir a dejar ese embrión que tengo. Cuando tenemos una yegua que la vamos día 8, no tenemos discordancias en estas maneras de ver la sincro. Acá tenemos la donante, que ovula el día 0, y que la voy a lavar el día 8. Y acá abajo vemos las receptoras. Viendo esto por la teoría tradicional, las receptoras óptimas son aquellas que están ovuladas entre el día 0, o sea, mismo día de la donante, y hasta 4 días después de la donante. Si vamos a ver las yeguas que están entre 4 y 6 días ovuladas al momento de transferir, van a ser aquellas que ovularon entre 2 y 4 días posteriores a la donante. Con lo cual, acá no tendríamos disparidad entre los dos criterios. En este otro caso, cuando los flashing empiezan a ser día 9, día 10, por distintas hipótesis que son frecuentes en la vida diaria, como por ejemplo, semen congelado, yeguas viejas, potrancas, cuestiones de manejo, no es algo de otro planeta hacer un flashing día 10, vemos que acá sí hay una discordancia entre las dos formas de seleccionar la receptora óptima para ese embrión que obtuve. El día 10, posovulación, se realizaría el flashing de la donante o la transferencia de la receptora. Por el método tradicional, con rojo tenemos a las receptoras que serían óptimas hasta 4 días ovuladas después de la donante. Pero, si yo me voy a fijar en eso, por ejemplo, una yegua que ovuló 2 días después de la donante, que para esta sincro es correcta, al día 10, que es el día que voy a hacer el flashing, ya tiene 8 días de ovulada, con lo cual en la curva, ¿se acuerdan?
ella ya está en el grupo de las que no iba a quedar preñadas. Entonces, volviendo para atrás, desde el día 10, contamos los días entre 4 y 6, y las receptoras para esta donante que voy a dar día 10, deberían de haber ovulado entre 4 y 6 días después de la donante, para que ese embrión, que por más que venga día 10, llegue a un ambiente uterino óptimo para poder transformarse en una gestación. Ahora preparé un ejemplo práctico para ver cómo hago cuando voy, reviso, tengo la donante y tengo las receptoras, y cómo hago para sincronizarlas. Siempre hablando de yeguas cíclicas. Las herramientas que tengo para ayudarme, para sincronizar las donantes con las receptoras, son básicamente dos. Por un lado tenemos las prostaglandinas, que la función de la prostaglandina es ser un agente luteolítico. Está puesta esa, pero hay comerciales, hay bastantes más. Se administra intramuscular a dosis de 250 miligramos totales. El tiempo de acción son 4 días, es decir, yo doy la prostaglandina hoy y espero ver hasta dentro de 4 días. Desde el intervalo, desde la administración de la prostaglandina a la ovulación de esa yegua, es entre 7 y 11 días. Para que tenga efecto sobre el cuerpo lúteo, este tiene que tener más de 4 días de ovulado para que la prostaglandina haga su efecto luteolítico. Son detalles a tener en cuenta. La otra herramienta que tengo para actuar sobre el ciclo de la yegua son los inductores de la ovulación. En este caso tenemos, estos son los que se consiguen en el mercado en Argentina. Histrelina, que es un análogo de GnRH, 1 miligramo es la dosis, va por vía intramuscular, y el otro es HCG, 1500 unidades internacionales es la dosis para esto. Para los dos, el requisito para aplicarlo es el mismo, tienen que ser yeguas que estén en estro, es decir, que tengan un folículo de más de 35 milímetros, edema 3, y que estén en celo. Entonces, vamos con el ejemplo. Supongamos que hoy sería 1 de diciembre, solo veamos por ahora la parte de la donante. Me encuentro con que la donante tiene un CL bastante nuevo en el ovario izquierdo, en el ovario derecho, esos son los tamaños de los folículos, y no presenta edema. Entonces, ¿qué hago con esta donante? ¿Le doy la PG hoy? No sería lo recomendado dar la prostaglandina hoy, porque nada me asegura que ese cuerpo lúteo tenga los días de vida suficiente para que mi prostaglandina haga efecto. Entonces, lo recomendable sería esperar 4 días y darle la prostaglandina a la donante. Entonces, acá vemos lo que serían las revisaciones imaginarias de la donante. Le doy la prostaglandina y, bueno, ahí tuve un problemita con las fechas, no es el 1. Ah, no, sí, está bien. El 1, el 4, el 5 daría la prostaglandina, y el 9, a los 4 días, vuelvo a revisar esa donante y veo que tiene un folículo de 20 en el ovario izquierdo, uno de 27, uno de 30 en el ovario derecho, y que tiene edema 1. Esto me indica que la prostaglandina hizo su efecto, el cuerpo lúteo de hecho ecográficamente no se vería más, y la yegua tiene edema, pero no es una yegua para inducirla hoy. Entonces, dejo pasar unos días, dejo pasar 2 días, y vuelvo a revisar a esta donante, y encuentro que ya se seleccionó el folículo dominante, que ahora tiene 38, la yegua tiene edema 3, y sí es el momento óptimo para darle un inductor de la ovulación.
A los 2 días, el tiempo esperado de acción de los inductores son 48 horas. De los dos que les presenté, quizás hay algunas diferencias. El Obusin o la HCG tiene un tiempo esperado de acción quizás un poco menor que el de la histerrelina. En 36, 40 horas ya se produce la ovulación y la histerrelina quizás sobrepasa muchas veces las 48 horas hasta producirse la ovulación. Entonces, vemos acá en este calendario, lo que está marcado con verde sería cómo vino el ciclo reproductivo de esa donante. El día 5 di la prostaglandina, el 9 la revisé, el 11 di el inductor, y el día 13 se ovuló. Suponiendo que esta yegua se lava de 8 días, el día 21 estaría el flashing de ella. Entonces, yo necesito receptoras que estén con entre 4 y 6 días de ovuladas para el 21. Ahí vuelvo para atrás, y mis receptoras óptimas van a ser aquellas que ovulen entre el 15, el 16 y el 17. ¿Cómo hago entonces ahora con estos otros supuestos de las 3 receptoras que puse para sincronizarlas y lograr tenerlas disponibles para ese embrión que puedo llegar a obtener? Vamos a ir viendo. La receptora número 1 está bastante parecida a la donante, tiene folículos de 20 milímetros, 22 milímetros, un cuerpo lúteo en el ovario derecho, no tiene edema, con lo cual también es una candidata a la prostaglandina. Como yo necesito que mi receptora ovule después que la donante, si puedo esperar 1 o 2 días para darle la prostaglandina, es decir, a la donante le di el 5, a la receptora número 1 le podría dar el 6, o le podría dar el 7, para que la ovulación se produzca posterior a la de la donante. Entonces, vemos el caso de la receptora 1, le dimos la prostaglandina el 6, sucesivas revisadas, cae para dar el inductor el día 14 y se encuentra ovulada el día 16. ¿Se acuerdan que les dije que la respuesta al APG es bastante variable? Entre 7 y 11 días se lo dimos al APG el 6, está ovulada el 16, estaría dentro de los rangos normales. Esto es algo que después tengo que tener en cuenta al momento de seleccionar o no una receptora para transferir. Por ejemplo, si hubiera sabido que esta receptora nueva, su cuerpo lúteo realmente tenía 4 días cuando di esa prostaglandina, y a la revisada que vengo a hacer este día 10, la encuentro que está para inducir, hay algo en ella que me está indicando que no está bien, porque está muy adelantada esta yegua. Con 4 días de prostaglandina, si está para inducir con un cuerpo lúteo que solo tiene 4 días, es muy probable que esta yegua tenga una endometritis subclínica. Al menos la tengo que ver como sospechosa y ver cómo va respondiendo ella a las hormonas a lo largo de su ciclo reproductivo y en otros ciclos reproductivos. Pero siempre saber los tiempos esperados de reacción tanto a los inductores y sobre todo la prostaglandina. Vamos a seguir con la otra receptora. La receptora número 2 es una receptora que el mismo día que reviso la donante tiene un cuerpo lúteo viejo en el ovario izquierdo, folículos de 27 y 25 milímetros también en el ovario izquierdo, y folículos de 27 y de 20 en el ovario derecho, y tiene edema 1. Es decir, que es una yegua que está entrando en estro. Todavía no seleccionó ningún folículo como dominante para ovularlo, porque fíjense, 27, 25, es decir, que tengo unos días hasta que ella ovule. ¿Qué pasa con esta yegua? Esta yegua no me va a llegar, por más que tarde en ovular, no me va a llegar a ovular después de mi donante, que recién le voy a dar prostaglandina de acá a 4 días, porque lo más probable es que
ovule cerca del día que yo le dé la prostaglandina a la donante. Pero, ¿qué pasa con ella? Fijémonos, tiene una revisada el día 5, donde no estaría ovulada, esto sigue creciendo. La revisada del día 1 son folículos que no se diferenció el dominante, son 2 días más de crecimiento folicular hasta que se hace un dominante, después doy el inductor y tengo 2 días más de espera hasta que ovule. La ovulación de ella va a estar alrededor del día 7, puede ser un día más, un día menos, según cuando yo dé el inductor. Suponiendo que ovule el día 7, más 21 días, que sería su ciclo, esta yegua tendría que tener su próxima ovulación el día 28. Si nos fijamos en la donante, ¿cómo va a ser? El día del flashing me va a caer 21 y yo le voy a dar una prostaglandina ese día 21 a la donante. Con lo cual esta receptora, que para el día 28 va a tener su ovulación, si yo no le toco nada en el ciclo, me va a quedar bien con la donante, que yo el día 21 le voy a dar una prostaglandina, y 7 días después tranquilamente podría estar ovulada. Entonces, esa receptora 2 es una receptora que momentáneamente para este ciclo la pierdo, pero que para el próximo ciclo, dejándola sola, sí me llega a sincronizarse con la donante. Seguimos con la receptora 3. La receptora 3 tiene un folículo de 40 milímetros en el ovario izquierdo, un cuerpo lúteo viejo, folículos de 20 y 23 milímetros en el ovario derecho, y tiene edema 3. Es decir, es una yegua que está próxima a ovular o una candidata a darle un inductor de la ovulación. Recordemos que yo tengo varios días por delante hasta que mi donante ovule y que la receptora tiene que ovular después. Entonces, esta receptora, hoy día 1, yo lo que tendría que hacer es darle un inductor para que el día 3 esté ovulada y a los 4 días, es decir, el día 7, pueda dar la prostaglandina, recordando que yo a mi donante le doy la prostaglandina el día 5. Entra en cronogramas de revisación, y cuando esté óptima para dar el inductor y me caiga en los días de sincronía adecuada con la donante, hacerlo. Entonces, de esta forma, tengo sincronizadas al menos 2 receptoras con mi donante. Lo importante es, más allá del ejemplo, siempre plantearse en la línea del tiempo cómo viene la donante, cuándo sería esperable que sucedan los hechos. Si yo hoy doy la PG, sé que entre los 7 y los 11 ovular. Si doy el inductor, sé que en 2 días ovula. Y con esos datos, ir planificando en las receptoras. Acá tenemos otro ejemplo práctico. Esto es una planilla de sincronización. Como ven en los renglones superiores, están los días. En la fila que sigue, que está escrita con rosa, son las donantes. Lo que está anotado es la ovulación de cada donante. Los asteriscos significan ovulaciones dobles, para tenerlo en cuenta también en la cantidad de receptoras. Y en la tercera fila serían las receptoras, con un circulito marcado a aquellas que se transfirieron, y las que están tachadas son las que no se transfirieron. Entonces, por ejemplo, esta tormenta ovulada el día lunes 6, si es una yegua que se lava día 8, se lavaría el martes 14. Yo este lunes que me entero que tormenta está ovulada, ya sé que la voy a lavar el 14, y de acá cuento para atrás, 1, 2, 3, 4, 5, y sé que tengo que juntar receptoras para tormenta ovuladas entre el miércoles 8 y el viernes 10. Es decir, que yo estoy a hoy, al lunes 6, que me entero que tormenta está ovulada. Puedo dar inductores hoy lunes y mañana martes para tener receptoras ovuladas entre el 8 y el 10.
también puedo dar el miércoles para tener una de 4 días. Entonces, con esta manera de ver las cosas es bastante más simple de sincronizar y de tener receptoras óptimas para los embriones que voy a ir obteniendo. Esto sería la forma de sincronizar con yeguas cíclicas. Ahora vamos a ver el supuesto de que mis receptoras están anovulatorias. ¿Tengo forma de sincronizar una receptora anovulatoria con la donante? Sí, por supuesto. Acá las herramientas con las que cuento para actuar, no tengo un ciclo estral, pero lo mismo puedo hacer un manejo hormonal sobre la receptora para que esté óptima, para crear esa receptividad endometrial de manera artificial y poder transferirla y poder preñarla, que sería lo más interesante. Entonces, acá cambian un poco las herramientas y estos protocolos se basan en la utilización de 2 hormonas. Por un lado, los estrógenos, benzoato de estradiol, y por otro lado, la progesterona. Hoy por hoy hay disponible progesterona larga acción inyectable o progesterona oral diaria, no larga acción. La larga acción dura 7 días su acción. Entonces, partimos con lo que estaría pasando en la donante. Siempre vamos con una donante típica que la hago día 8. A esta donante obviamente que le voy a dar un inductor. Voy a saber que a los 2 días esa donante está ovulada y a los 8 días será el flashing de esa donante. ¿Cómo hago con la receptora? Estos protocolos constan de varios días de administración de benzoato de estradiol. Hay protocolos en dosis crecientes, en dosis decrecientes, en dosis constantes, de más días, de menos días. Yo puse la verdad, porque es el que yo uso y he probado varios y es el que más me gusta, así que nada, pongo nada más. Son varios días de benzoato de estradiol y después se da la progesterona larga acción, que es el día en el que yo considero ovulada a esa receptora. El día que doy la progesterona es el día que la considero como ovulada. Entonces, nuevamente hago la cuenta de atrás para adelante. Desde el día 8, que sería el flashing de mi donante, vuelvo para atrás 5 días, y ese día sería el que voy a dar la progesterona. Este protocolo da 3 días seguidos a dosis decrecientes de benzoato de estradiol, 5 miligramos, 3 miligramos y 1 miligramo. Un día que no sea nada y luego la progesterona. Entonces, volviendo para atrás, me quedaría que doy el inductor en la donante y al otro día comienzo el tratamiento con los estrógenos en las receptoras. Hago los 3 días de estrógenos, el día que no hay nada, la progesterona, y de ahí en más tengo 5 días para el día del flashing, tener mi receptora apta para la transferencia. El día que transfiero esa receptora, nuevamente le doy 1500 miligramos de progesterona larga acción, y esta dosis, en caso de que la yegua quede preñada, se repite semanalmente hasta el día 100 de preñez. Con estos protocolos tengo que tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, tengo que evaluar el grado de edema. Cuando los edemas se hacen muy feos, globosos, que exceden lo que es el edema 3, o el edema compatible con el inductor de un folículo grande, tendré que haber puesto una foto. Es una yegua para quizás retirarla del programa, o para, al momento de ir a transferirla, no elegirla si tengo otra mejor. También puede pasar que la yegua no me haga edema, que no responda a este tratamiento y no tenga edema a consecuencia de la administración del estrógeno. En ese caso, tengo que ver de ir a un tratamiento personalizado, muchas veces haciéndole dosis crecientes y luego decrecientes de benzoato de estradiol. Las yeguas responden bien a este tratamiento. Otra de las cosas que tengo que observar es la presencia de colecta uterina.
Si veo líquido, es una yegua que tiene que salir de esta sincronización. Entonces, si voy a tener una donante, tengo que arrancar desde más receptoras para darme esa chance de poder sacar a alguna del programa de sincronización que o no me responda el tratamiento o que tenga algo que no me guste. Se revisan las yeguas cada día de administración de hormonas, se hace tacto y ecografía. Ese sería el protocolo con las yeguas anovulatorias. Ahora vamos a ver las herramientas que tenemos para adelantar la temporada reproductiva, que es una hipótesis bastante frecuente en septiembre-octubre, cuando hay dos herramientas. En septiembre-octubre, cuando las donantes empezaron y las receptoras no empezaron a ciclar, ¿qué hago? Si a esto lo voy a ver antes de tiempo, a ver, si ya vengo antes sabiendo, tengo una herramienta. Si es sobre la marcha, tengo otra herramienta. Cuando tengo las cosas más planificadas, que lo sé de antes, la herramienta es la estimulación con luz, que generalmente se hace en conjunto, tanto de las donantes como de las receptoras. Lo recomendable es comenzar el 1 de junio, porque estas yeguas van a estar expuestas a la luz durante 2 meses. Si yo empiezo después del 1 de junio, ya se me hace muy largo y no tiene sentido poner las yeguas a la luz, porque naturalmente ya van a empezar a ciclar solas. Tienen que estar, pueden ser a corral, pueden ser a box. La cantidad de luz que tiene que recibir, que comúnmente se dice para poder leer un diario, son 250 lux. ¿Cómo llegamos a los lux? Los metros cuadrados sería la superficie total de mi corral, y los lumen va a estar dado por la potencia de los reflectores. Los reflectores vienen en lumen, entonces multiplico los lumen de cada uno de los reflectores, y ahí obtengo mis lúmenes totales, dividido los metros cuadrados, sé si tengo los luxes que necesito o no, para que se produzca el efecto sobre las yeguas. Otra de las formas es a box, con una lámpara de 100 watts, en un box de 4x4, es suficiente para producir el estímulo. Este proceso dijimos que dura 60 días, con una tasa de respuesta esperada del 80% de las yeguas que yo pongo el programa de luz, deberían de estar ovuladas a los 60 días. Siempre es recomendable ir haciendo alguna que otra revisada en el medio, por lo menos un mes después de haber empezado el tratamiento, hacer una revisada para ver cómo vengan, porque estas yeguas van a estar empezando a tener reclutamiento folicular, algunas van a tener edema, nada, siempre es mejor ir monitoreando y no a los 2 meses encontrarme con la sorpresa de que ninguna empezó a ciclar. ¿Cuántas horas tengo que dar? Son 16 horas de luz por día. La forma, hay distintos protocolos si los buscan, pero la forma más fácil de hacerlo es a las 5:30 que se prenden las luces, las yeguas entran al corral, a las 12 de la noche se apagan las luces, y así se extienden las horas luz del día propiamente, más las horas de la luz artificial, llegamos a las 16 horas por día. Un factor muy importante antes de hacer esto, antes de comprar el reflector y de todo eso, es que las yeguas que voy a poner a luz tienen que estar excelentemente alimentadas. Tienen que tener una buena pastura a campo, o si van a tener rollos, tienen que tener rollos de excelente calidad, y a su vez hay que suministrarle alguna ración con grano o con balanceado. Mica, Sí, Mica, disculpame que te corte. Recordá que el tema de la luz es acá en Argentina, porque hay gente de México, hay gente de la línea del Ecuador. Ah, está bien. Sí. Por ahí van a estar viendo el tema de la luz y no pueden llegar a entenderlo. Disculpame. Bueno, sí. Está. Sí, como lo que decía Carlitos, más cerca del Ecuador, por ahí es más probable que las yeguas no tengan el periodo anovulatorio tan marcado como tienen nuestras yeguas acá en el sur. Así que por ahí es una herramienta que
más hacia Centroamérica no se aplique o no les sea de tan utilidad como acá, o que por ahí puede haber también una cierta variación entre razas. Hay razas que tienen un porcentaje muchísimo más alto del 30% de yeguas que ciclan todo el año. Entonces, nada, puede haber variaciones, pero de todos modos es una herramienta más para acortar el periodo anovulatorio de las yeguas. Estábamos con lo de la luz, con lo de la alimentación, que tienen que comer bastante bien estas yeguas para el éxito del programa de luz. Otra de las herramientas que tengo para adelantar la temporada reproductiva, que esta sí va a ser más en la que le decía sobre el momento, que es la que aplico en septiembre, quizás a finales de agosto, cuando no hice la luz y tengo la donante ciclando y las receptoras no, que es el priming con progesterona. Para esto podemos utilizar la progesterona del CIDER, que se utiliza comúnmente en los bovinos, 1,9 gramos de progesterona. Podemos utilizar la progesterona larga acción del inyectable, que no sería la mejor opción para este caso, y también podemos utilizar el reumate o la progesterona que se administra por vía oral. Este tratamiento siempre es recomendable comenzarlo cuando las yeguas ya tienen folículos mayores a 25 milímetros. ¿Y cómo sería el tratamiento para hacer que estas yeguas vuelvan a ciclar? No para sincronizarla directamente con la donante, pero sí para tenerla ciclando de vuelta. Si vamos a hacer el tratamiento con los dispositivos intravaginales de bovinos, es frecuente que las yeguas hagan vaginitis con el uso de estos dispositivos. Entonces, tengo que extremar mis medidas de limpieza. Hay que lavar el periné de la yegua con agua y con jabón 3 veces, como si fuera para una transferencia, tanto para la colocación como para el retiro del dispositivo. Tengo que utilizar un guante nuevo para cada dispositivo que le voy a poner y para cada yegua. Y se recomienda mucho aplicar antibiótico en aerosol, en spray, sobre el dispositivo antes de introducirlo a la yegua. Si voy a utilizar la progesterona larga acción, tengo como el inconveniente que no regulo hasta cuándo estoy suministrando progesterona, porque inyecto, el vehículo hace liberar lentamente de la dosis que yo inyecto, pero no tengo forma de frenarlo ni de saber si se acabó antes. Entonces es un tanto descontrolado. Si doy la progesterona por vía oral, no, porque la doy todos los días y sé y puedo decidir cuándo corto con la administración de progesterona. Entonces, lo que vamos a hacer para este priming de progesterona y lograr el adelanto de la temporada reproductiva, el tratamiento dura entre 8 y 12 días que tiene que estar recibiendo progesterona la yegua. ¿Cuándo voy a suspender con este priming? Cuando tenga un folículo de 35 milímetros y con crecimiento de 3 milímetros por día. Es decir, que al día 7 yo pongo el dispositivo, o doy la P4 larga acción, si es lo único que tengo, o doy la por boca, y al día 7 las empiezo a revisar todos los días. Cuando detecto que tiene un 35 y el crecimiento folicular, es el momento de cortar con la progesterona. Voy a dejar 2 días, por más que la yegua tenga el 35, por más que tenga el edema, le dejo esos 2 días y luego le voy a dar un inductor de la ovulación y la yegua va a ovular y vamos a tener una yegua cíclica para sincronizar con nuestra donante. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿y esa ovulación, si justo me queda con la donante, la puedo usar? Sí, la puedo usar. Hay un trabajo de Juan Cuervo en el que compara yeguas en la primera fila. Ven, son yeguas con la primera ovulación de manera espontánea.
Y son yeguas, estas son yeguas, perdón, que olvidé decir, que son inseminadas en las ovulaciones. Primera ovulación de manera espontánea, la inseminan y ven la tasa de preñez y ven las pérdidas embrionarias en la gestación, es decir, todo lo que nos llega a un potrillo a término. El otro grupo son yeguas que recibieron el tratamiento con el CIDER más un inductor de la ovulación para lograr la primera ovulación de la temporada. El segundo grupo son yeguas que están en la segunda ovulación de la temporada, es decir, que vienen de una prostaglandina para inseminarlas. Y el cuarto grupo no está muy claro, pero dice son yeguas que espontáneamente ciclan. De todos modos, no es muy relevante eso. Sí, lo lindo de este trabajo son las comparaciones con los tres primeros grupos. Vemos que no hay diferencias significativas en los tres grupos, en los cuatro grupos, perdón, ni en la primera ovulación espontánea, ni en la del priming de progesterona, ni en la segunda ovulación inducida de la temporada. Pero lo bueno que me deja ver esto es que esa ovulación que produzco con este tratamiento del priming de progesterona es una ovulación útil, es decir, es una ovulación capaz de generar una preñez, de lograr la gestación y de llegar a término. Otra de las cosas que también muestra este trabajo es la utilidad, o sea, lo recomendable de utilizar combinado, ¿sí? ¿Carlitos? Bueno, no. De Sí, utilizar... Mica. Sí. No, se ve que se prendió un micrófono, dale, tranquila nomás. Ah, bueno, seguimos. De utilizar de manera combinada el CIDER con un inductor, con una muy buena tasa de respuesta al inductor del 93%. Versus la primera ovulación de la temporada sin ningún tipo de manejo, que si damos inductor, ven que la tasa de respuesta es baja y tiene una diferencia significativa utilizando el priming de progesterona. Y otra de las cosas que también rescato de este trabajo, porque más allá de que las diferencias no sean estadísticamente significativas, el primer ciclo solo, sin el priming de progesterona, tiene una tasa de preñez que es menor que los otros grupos y tiene una tasa de pérdidas embrionarias mayor que los otros grupos. Entonces, si me preguntan a mí de manera práctica si usaría esa primera ovulación espontánea en una receptora o en una yegua a preñar, y la verdad es que no, preferiría o pasar a la progesterona o pasar a la PG y ir a lo seguro, o hacer el tratamiento del CIDER más el inductor de la ovulación y mejorar mi tasa de preñez y estar un poco más tranquila con las pérdidas embrionarias que ocurren a posterior. Bueno, ya estamos con todo el tema de las sincronizaciones y ahora pasamos a los cuidados generales de las receptoras. Ahí está una de nuestras receptoras. El desvase, ahí la ven a ella. El desvase es algo que hay que estarle encima, hay que hacerlo. Si después tenemos problemas, como dicen los de la clínica, sin pie no hay caballo, y pensemos que nuestro caballo tiene otro adentro que vale bastante más. Entonces, cuidar el desvase, una escofinada, mantenerlas prolijas, se parte un casco y después hay que hacer tratamiento, nada, es más fácil prevenir que curar en todo lo que es el cuidado de los cascos de los caballos. Creo que todos ya hemos experimentado esto. El corte sanitario de la cola y el mantenimiento de la cola de las yeguas, sobre todo a campo. Quizás en la foto no se vea bien el cortecito sanitario con tijera de tuzar, con cualquier tijera en todo el marlo de la cola y mantenérsela cortita ahí al garrón, como se ve en esta. Los días de barro se ponen bravos, las colas se ensucian y vuela barro para todos lados, y suma a la limpieza y al buen procedimiento nuestro no tener todo eso dando vuelta, los abrojos, etc. La sanidad
de las receptoras, desparasitaciones periódicas, vacunación, controlar el tema de la anemia infecciosa, mantener el estado de bienestar en sí de las receptoras. Muchas veces son muchas y se torna costoso por el hecho de que son muchas, pero si tenemos un problema que se nos mete algo, sonamos. La alimentación también. Es preferible tener menos yeguas bien alimentadas que muchas pasando hambre. Son menores las tasas de preñez. No hice tiempo de citar ningún artículo, pero cuando las yeguas están con balance energético negativo, sus tasas de preñez son notablemente inferiores. Entonces, también es importante controlar el tema de la alimentación y evitar el estrés. El tema del estrés va a actuar, no sé si tanto con el lograr la preñez, sino con el mantenimiento. Está mucho más asociado con las pérdidas embrionarias, más adelante las situaciones de estrés, yeguas hacinadas, que se patean, nuevas en el lote, etcétera. Esas también son situaciones de manejo a tener en cuenta. Entonces, como conclusiones de lo que sería el manejo práctico de las receptoras, recordemos allá, hace como una hora más o menos, que había diferentes factores a tener en cuenta al momento de evaluar una receptora: la mansedumbre, su salud, la edad, si parió, si no parió, y que es difícil tener la receptora ideal y que muchas veces es como que hay que negociar entre los factores y lograr un equilibrio, y cada equilibrio que tenga en esa receptora va a depender de mi sistema, de lo que me demanda el cliente, del personal que tengo, de las instalaciones, pero siempre uno tiene que tener en mente cuál es la receptora ideal y avisarle al propietario también: bueno, vos querés que me quede con esta receptora, pero yo ya te digo que esta no se va a preñar, de manera de ir abriendo el paraguas, ¿no? Bueno, después vimos todo lo que es la sincronización de las receptoras, donde siempre para mí es como importante hacer primero el diagnóstico. ¿En qué está esta yegua? Bueno, esta yegua está anovulatoria. Tengo este abanico de herramientas para aplicar. Esta yegua está cíclica, tengo este abanico de herramientas para aplicar. Ese sería como el primer paso. En las yeguas cíclicas habíamos hablado de la importancia del ambiente uterino y de los días de ovulada de esa receptora al momento de la transferencia embrionaria. En las yeguas anovulatorias, la herramienta que tenemos es la estimulación con luz, y en las yeguas transicionales de primavera tenemos la herramienta del priming de progesterona para sincronizarlas. Y por último, lo que vimos hace poco, los cuidados de las receptoras: mantener su estado de salud y su bienestar en general, como cualquier caballo. Así que, bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención, y si queda alguna pregunta dando vuelta, Carlitos, si los puedo ayudar con las preguntas, vamos. Dale, Mica, muy buena tu presentación, te felicito. Dale, gracias. Salió todo bárbaro, sino que te molesté un poquito ahí porque por mensaje privado un vete que hace transferencia en Panamá me preguntaba qué era lo de la luz. Claro. Te corté, pero no, bárbaro, muy bueno, muy didáctico. La verdad que hablar de este tema en 50 minutos es muy... porque quedan cosas por afuera, entonces Queda un montón. muy complicado. Pero no, salió muy bien, así que te felicito. Bueno. Si querés pasamos con las preguntas, que hay un par. Dale. Bueno. El doctor Marcelo Orlando, que es de acá de San Luis. Sí. Bueno, también estuvo con el magister, con vos y conmigo, yo los abandoné. pero te pregunta de las pautas que estabas hablando recién, al momento de elegir una receptora, ¿a cuál le da más importancia hablando del exterior antes de revisarla por ecografía? Del exterior.
Y la verdad es que si veo una yegua de conformación extremadamente fea, chau. Y si esa conformación se la sumo a la edad un poco pasada, chau. Ujú. Sí, obviamente que una lesión en la glándula mamaria también sería porque no me va a poder alimentar el potrillo. Pero, pero sí, creo que lo de la conformación es bastante más limitante porque de última, si tiene una sola glándula, después vemos cómo hacemos con el potrillo, pero si no la puedo preñar, Bárbaro. Marcelo, no sé si querés prender el micrófono, si era esa la respuesta, si querés compartir algo. tiene el micrófono cerrado. No sé si estará. Todavía Bueno. estoy en mi canal, perfecto. Quería saber a cuál le dabas mayor importancia. Si vos tenés una receptora que tiene la conformación vulvar buena y es mala, la utilizás Sí. área más seductora. No, si tiene la conformación mala Conformación y es... vulvar, vos eliminás. No, 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 vos me decís mala conformación y buen carácter la yegua. Sí, ¿qué No. haces? Y, a ver, depende el grado No, 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 Marcela. La mala conformación no, por más buena que sea, pobre. Coincido, no lo quería saber a cuál le das mayor importancia. Sí, Está no, perfecto. no, no, seguro. Por más buena que Excelente, Carlos. sea, me duele en el alma, pero si con una Caslick no llego a lo óptimo, no va para receptora. Perfecto. De 10. Muy bien, Marcelo, muchas gracias. Bueno, Julio César Culebro te pregunta qué inductor a la ovulación le recomendás. ¿Qué inductor recomiendo? Para las receptoras, mira, tenés que evaluar varias cosas. Los inductores de ovulación que se dan por vía intramuscular son más fáciles de dar para las receptoras, donde muchas veces resignaste un poco la mansedumbre. Entonces, por ahí eso te lleva a la elección de un inductor intramuscular. En cuanto a la tasa de respuesta en las receptoras, es exactamente la misma para la esterrelina, para la HCG, o sea, para cualquier inductor que hay de los que hay en el mercado. Para las donantes, yo personalmente prefiero más la HCG por el hecho de que la deslorelina tiene un tiempo más largo, la histerrelina tiene un tiempo más largo de acción y me puede generar problemas con el semen, sobre todo cuando manejas semen refrigerado y semen congelado. Pero nada, cualquiera de los dos son recomendables, tanto la histerrelina como el Leucin. Muy bien. No sé, Julio, si te quedó contestada la pregunta. Y la doctora Ana Lorena Salcedo tiene dos preguntas. No sé, Ana, si querés prender el micrófono para hacérselas vos o querés que se la digamos por acá. ¿Se escucha? Sí, Sí, se escucha perfecto, Ana. ¿cómo andas, Lore? Mica, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Una de las preguntas era que hablaste mucho de los días de ovulación al momento de transferir y te quería consultar si tenés en cuenta también los días de edema que tuvo o después de la aplicación de prostandina el día de ovulación. Sí, Si un punto importante para vos sumado a los días de ovulación. sí, esas cosas las tengo en cuenta, Lore, al momento de elegir una receptora. Cuando la voy a transferir, me fijo en la ficha de cada receptora y ver cuántos días de respuesta tuvo la prostaglandina, si hizo buen edema, o no hizo buen edema, o hizo poco edema. En general yo registro el edema entre 1 y 3, siendo el 3 el máximo y el 4 ya sería el patológico. Entonces ver si hizo el patrón normal de edema que tiene que hacer en su ciclo, y si no lo hizo, trato de no usarle esa receptora, o de, no sé, de dejarla para un embrión mellizo, pero sí le bajo un punto al momento de elegirla para transferir. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta. Y lo que vos decís de los días de edema también es
es importante con el tratamiento de las yeguas anovulatorias, en la sincronización con las anovulatorias, que está bastante estudiado que los 3 días de edema son necesarios para producir esa receptividad endometrial, para eso das el estrógeno, para que después actúe la progesterona. Entonces, las yeguas que me son refractarias al tratamiento con estrógenos, les alargo los días de edema para producir eso, y muchas veces he obtenido buenos resultados haciendo eso. Bien, la otra pregunta que te hacía es una pregunta que nos hacemos todos cuando no estamos en las grandes empresas que tienen pools de receptora y podés elegir descartar. Cuando trabajás en centros chicos o para hacer embriones a clientes y tenés esas receptoras que te hacen fluido, 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 si las descartás o las mantenés o cómo haces. Y en la medida que puedas te las tenés que sacar de encima. Sí. Si no, pero ojo, que también tenés, y también es un desafío esa receptora. Lo que yo sí muchas veces hago infusiones o hago tratamientos, lo que no hago es usarla el ciclo que le hice la infusión. El ciclo que le hice algún tratamiento para su líquido, digamos, para su endometritis bastante evidente, trato de no usarla esa receptora. Al ciclo siguiente, sí. Bárbaro. Bueno, después tenemos a Maricel Bianchi, que te manda saludos, Mari. El Juan José Martínez también, te dice que sos una También. grosa, andaba por Niquelao, que no sé dónde andará ahora. Bueno, te felicitan todos, saludos desde México, y te pregunta Salvador Acuña de México, ¿cuál es tu experiencia con el uso de deslorelina como inductor en la ovulación? Me encanta, ojalá lo consiguiera en Argentina. Sí, creo que es uno de los mejores inductores de ovulación, que funciona muy bien, sobre todo en las yeguas viejas, que es bastante seguro por el hecho de que lo podés dejar que lo administre cualquiera de vía intramuscular, es segura su acción, que a las 48 horas vos vas a venir y vas a encontrar la yegua ovulada. Creo que sería el de elección, lamentablemente no lo tenemos en el mercado, o por lo menos el que hay, no me mucho. Y cada vez vamos a estar peor, ¿eh? Pero bueno. Y estamos complicados. Después, bueno, el Fer Salina te manda saludos, la Vero también, Agustín también, que es nuestro secretario del colegio, el Marce también te dice gracias, y acá tenemos otra pregunta de la doctora Vanessa Costa, que te dice que muy buena la charla y te consulta qué porcentaje de preñez esperás encontrar usando semen congelado versus semen refrigerado, y si conviene usar el celo del potro para inseminar con semen congelado. En la manera de lo posible, yo dejaría pasar el celo del potro para el semen congelado. Es como demasiada reacción en un útero que viene luchándola para ir para atrás. Si puedo hacerlo, yo dejaría pasar el celo del potro y después arrancar bien para el semen congelado. Y tasa de preñez siempre es un poco menor, la tasa de preñez con el semen congelado, y lo otro que tenemos que tener en cuenta que son mayores las pérdidas a la ECO 2 o a la ECO 3, o sea que una preñez no significa un potrillo después. En general yo digo que con 3 inseminadas tenés un embrión con el semen congelado, un semen promedio. Por ahí obviamente que hay semenes que son de mayor calidad que otros y te lleva menos, pero un semen promedio son 3 flashing para un embrión. Perfecto. Bien. Creo que quedó respondida la pregunta. Lore, te vuelve a preguntar el uso de receptoras. Usar receptoras celo del potro para transferir, te pregunta. No uso receptores en el celo del potro, sí en el siguiente, y de hecho es una categoría que es muy confiable para utilizar como receptoras, siempre y cuando estén bien alimentadas y no estén en el balance energético negativo, porque eso sí lo he visto de tener 2 lotes, uno comiendo roseta por ser los machos y otro comiendo alfalfa por ser las hembras, como suele pasar en varios sistemas, y las tasas de preñez son notablemente inferiores cuando las yeguas no están bien alimentadas. Así que sí, es un lote de elección las yeguas paridas, siempre y cuando las pueda alimentar bien.
Bárbaro. Bueno, creo que están todas las preguntas contestadas, Mica, así que Bueno, te vuelvo a felicitar y bueno, hemos compartido la Facu, hemos compartido la ayudantía con Luis ahí en el laboratorio de reproducción, trabajamos un poquito juntos también, y bueno, y también, ahora un gusto tenerte con nosotros. Te bueno, felicito por la ya charla. saben, eh, ¿qué dice acá alguien del PRP? Me encantaría probarlo, la verdad es que no tengo yeguas entre las que tengo para hacerle PRP intrauterino, pero me encantaría probarlo porque el PRP está andando muy bien en otras aplicaciones que se hacen. Así que si alguien tiene una yegua para prestarme. Bueno, muy bien. Bueno, Carlitos, muchas gracias por la invitación, por la organización, que salió todo fantástico y requiere mucho tiempo en la rutina de cada uno, que hay que ir, venir, que funcione internet, que funcione esto, que funcione lo otro. Así que felicitarlos a ustedes por el laburo y por el compromiso y nada, cuando quieran estamos a disposición y nada, y si alguien queda alguna pregunta por ahí, bueno, nos comunicamos. Bárbaro. Bueno, mañana tenemos la charla de Alexis Ferrán, que está en la grapa. Va a estar hablando Ujú. más de patología locomotor y él está en la doma y hechura, así que va a estar hablando de ese tema. Es el mismo link. Y los alimentos que vayan donando, la gente de la sede que están donando o la gente que es de afuera está mandando por débito el valor de un paquete de fideo, de arroz. Todo eso, cuando terminemos la charla tuya y Ale y la de Rafa, que fue el martes, vamos a ir a los barrios a entregar, así que ya Agustín está con eso. Está el mail con el mail del colegio, o mañana le pasamos algún mail por acá. Así que muchas gracias a todos por las donaciones, que eso también hace que el disertante tenga un poco de su esfuerzo, vale en ayudar a los que más la necesitan, así que bárbaro con eso también. Bueno, Muy bien, con esto terminamos. Muchas listo. gracias, nos No, vemos. gracias a ustedes. Chao, chao. Chao. Sí, ahí Salvador, si querés, Agustín va a dejar un mail para hacer el PayPal, no hay ningún problema. Nos estamos viendo.